compromiso, que es el cambio climático. Pero nuestro accionar junto a la sociedad es parte de nuestra principal responsabilidad y de una u otra manera, mal que bien, etcétera, unos más, otros menos, estamos cumpliendo esa responsabilidad. Que tenemos que mejorar, por supuesto, tenemos que mejorar, pero la Universidad Mayor de San Andrés hace todo el esfuerzo para llevar adelante este compromiso y principio universitario. Bien, por la brevedad del tiempo que me queda prácticamente, presentaré solamente algunos lineamientos que considero son de mucha importancia. Este proceso, que lo voy a explicar, lo voy a dividir en dos áreas. La primera de contexto, que es muy necesario que nosotros lo comprendamos, sepamos y comprendamos, y la segunda de carácter metodológico. ¿Ya? El lineamiento contextual, el primero. Bien, los antecedentes del área en el que se va a trabajar en este proyecto. Primero, el área cultural. Esta área es dominantemente aymara. Antecedentes del área. El análisis no puede obviar el hecho de que el área fue el centro, motor y matriz de una de las dinámicas culturales más importantes de América en tiempos prehispánicos. Los aymaras llegaron prácticamente a crear una megacultura en gran parte de lo que hoy es América del Sur. Me refiero a Tiahuanaco. Tampoco se puede obviar el hecho de que esta área no pudo ser quechuizada por los incas, como sí lo fue el norte de las tierras altas, parte de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, que en tiempos pre-incas fueron parte de los llamados señoríos aymaras o capitanías aymaras. Podemos decir que el núcleo de resistencia aymara estuvo y está en el departamento de La Paz y Oruro, ¿no? Siendo lo circunlacustre un área de vital importancia en este sentido. La colonización ibérica logró reducirlos, oprimirlos, pero en los hechos no los venció. Los redujo y allá estructuraron las encomiendas, los repartimientos y finalmente las haciendas, que es con lo que se institucionalizó una larga relación de dependencia y comunidad. Estos datos históricos nos dejan ver la existencia de un largo periodo de tiempo en el que las relaciones interétnicas estaban totalmente desequilibradas y en contra de lo aymara, que a pesar de todo aquel proceso de violenta represión, ellos sobrevivieron muy particularmente en cuanto a lo étnico-identitario se trata. En este contexto tampoco se puede obviar el hecho de que culturalmente se ha llegado a realizar y consolidar un importante proceso de sincretismo cultural. Entre las décadas del 70 y 90 del siglo pasado, ya en el contexto de lo que fue la revolución del 52, el área y gran parte de Bolivia en general experimentó toda una invasión relacionada con proyectos de desarrollo, con una densa lógica de carácter evolucionista y ético, en la que los países supuestamente desarrollados y superiores, por su propia lógica, actuaban sobre los países subdesarrollados e inferiores, con el objetivo de enseñar y proporcionar conocimientos y tecnología para salir de aquella lacra que impedía el desarrollo. Al campesino andino, al cual se lo ha denominado como indio en muchos casos, ¿no?, y sus costumbres
eran considerados como el principal obstáculo para la realización del desarrollo. Las tradiciones y costumbres nativas no eran calificadas ni clasificadas como cultura, no lo eran. En los hechos se marginó y se desvalorizó los conocimientos y saberes ancestrales. E implantó todo un caótico proceso de educación con el supuesto objetivo de integrar al indio, entre comillas, integrarlo al desarrollo civilizatorio de la modernidad. Yo en este aspecto quiero que se tenga muy en cuenta y se tenga mucho cuidado con el uso, el empleo del concepto de educación, ¿no?, que solemos seguir empleando. De esta experiencia podemos rescatar dos resultados, y hasta tres. El primer resultado, y es el que quiero dejar un poco constancia de aquello, es que estamos hablando de un área que ha experimentado una relación interétnica negativa, y ello ha creado en la población del área una fuerte resistencia, ¿ya? Una muy fuerte resistencia y una muy fuerte rebelión también. Es decir, cuando nosotros, que no somos aymaras, estamos por allá, se activa ese escenario. Segundo, la segunda experiencia que hay que rescatar, de lo que acabo de señalar, lo segundo que hay que rescatar, y hay que ser muy conscientes de ello, todos nosotros, es el hecho de que el contexto no ha dejado de ser un contexto colonialista. Esa fue y es la estructura tanto cultural como mental del sistema colonial, sistema que además fue y es densamente etnocéntrico. Solamente les pido que revisen algunos trabajos sobre diálogo de saberes, o sea, sobre diálogo de saberes, y van a ver con mucha sorpresa que muchos de estos trabajos siguen hablando de educación a la población nativa del lugar, pero con una condición. ¿Cuál es? Excluir la etnicidad. Es decir, se sigue en el mismo escenario. El tercer resultado que hay que rescatar es el hecho que el resultado de aquella supuesta lucha contra el subdesarrollo y la ignorancia fue un absoluto engaño. Todo ello llegaba en combo, y los únicos verdaderamente beneficiados fueron quienes importaron tanto medios como modos y recursos humanos para implementar no tanto proyectos de desarrollo como sus propios medios de subsistencia e ideología difunda. En los hechos y en realidad prácticamente se exportaba la pobreza. Tanto el primero como el segundo resultado que hay que rescatar generaron y coadyuvaron la consolidación de un ámbito de crisis. La cotidianidad de nuestro ámbito de formación sociocultural fue y es la crisis. Yo creo que un poco lo que habló la autoridad de la mano izquierda al iniciar el evento, y permanentemente lo dice también el doctor Zapata, es el hecho de que sí, efectivamente somos una sociedad en crisis. Nosotros somos producto de esa crisis, y en ese contexto es que se dieron múltiples movimientos socioculturales que desde la base de aquella estructura social reprimida, marginada y explotada
comenzó a generarse un encadenamiento de demandas exigiendo dignidad, respeto, territorio, reconocimiento y participación. No por nada, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, la Ciudad del Alto fue el motor social para intentar frenar aquella corrupta porquería que se estaba enquistando en nuestra realidad. El Alto es prácticamente un núcleo cultural de origen alemán. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lineamientos de carácter metodológico. En primer lugar, hablando ya del contexto metodológico, en primer lugar debe quedar claro, pero muy claro, que cada cultura tiene un saber propio que constituye su mayor valor cultural. El compañero, el licenciado Gonzaga, acaba prácticamente de demostrárnoslo en exceso. El hecho de que un grupo humano perdure en la historia significa que dicho pueblo tiene tal acumulado de saberes que ha podido no solo sobrevivir, sino que ha construido pensamiento y acción propia con el que ha sabido en algunos casos enfrentarse con el medio y en otros adaptarse al medio, hasta el extremo de generar un ámbito de consubstancialidad, complementariedad y reciprocidad con el medio. Un medio que en este contexto y sentido no llega a ser considerado un objeto, sino como un sujeto viviente que convive con el ser humano. Esa es la lógica de los compañeros que habitan el territorio en el cual vamos a trabajar. Esa característica tiene su relación con el medio. Prácticamente el compañero que acaba de exponer nos ha demostrado. Los saberes de los pueblos no están hechos para perderse, sino para crecer. De acuerdo con la antropología, todo grupo humano tiene su propia historia. La cultura heredada es su protección. Pero el ser humano es consciente de su propia dimensión, de lo que tiene y lo que le falta, de lo que aún debe lograr para mejorar su condición. Por eso, al mismo tiempo que defiende su pasado, se abre desde su presente a un futuro lleno de sorpresas. Es precisamente en esta apertura donde se da la posibilidad de un verdadero diálogo de saberes. Si las culturas se encuentran con mutuo reconocimiento y con respeto, si investigan y estudian juntos, si no imponen sus propios criterios, se dará el verdadero diálogo de saberes y este aparecerá como un enriquecimiento mutuo. Los problemas globales siempre deben ser encarados desde la realidad local, no al revés, es decir, no asumir categorías generales para investigar la realidad de lo local. Con frecuencia se ha hecho lo último y la mayoría de estos intentos prácticamente han sido referendos por el caso. En segundo lugar, la intencionalidad del proceso en el que nos encontramos en este taller no es el de realizar una etnografía del pueblo. La etnografía nos conduciría al intento de conocer todos los factores sociofuncionales de tal o cual cultura. Y no es ese nuestro objetivo, ni es el objetivo de un diálogo de saberes. En tercer lugar, un diálogo de saberes es precisamente
un diálogo entre saberes. Y un diálogo entre saberes no es un diálogo sin objeto, sin problema y sin objetivo. No existe ese diálogo entre saberes si no está claramente planteado el objeto, el problema y los objetivos. Por objeto, ese término y ese concepto tan conflictivo entre nosotros, entre los que investigamos y los cientistas sociales, por objeto de la investigación vamos a entender no una cosa, sino todo sistema del mundo material, de la sociedad, de la naturaleza, de la información o del conocimiento, cuya estructura o proceso presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un problema de investigación. Bien, en nuestro taller, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Nuestro objeto de estudio es el cambio climático. ¿Cuál es nuestro problema? Es el riesgo de desastres generados por los procesos del cambio climático. ¿Cuál es nuestro objetivo general u objetivos generales? Promover la generación de proyectos cuyos objetivos estén relacionados con la superación del riesgo de desastres provocados o a provocarse por el cambio climático, por los procesos del cambio climático. Proyectos que deben estructurar un proceso de formación de conocimiento intercultural, vinculado con la superación del problema. Y dado el caso, rastrear las huellas del problema o la problemática y sus historias socioculturales. Primeras concretas acciones metodológicas a desarrollarse, tomando en cuenta los antecedentes que acabo de señalar, especialmente los de contexto. Debemos generar una estructura de participación con quienes tradicionalmente habitan el área, para quienes además esa área es su territorio, es su hogar. Ellos son quienes corporizan la historia de sus territorios. Es cuando se habla de o sobre la territorialidad. Desde hace mucho tiempo que ellos se encuentran estructuralmente vinculados con toda la problemática climática y, ténganlo por seguro, crearon y recrearon conocimientos y acciones al respecto. Debemos aliarnos con ellos y con sus historias. El inicio del vínculo con la comunidad se debe dar de manera formal y oficial, contactándonos primero con las autoridades de carácter regional, en muchos casos con la nacional, con las autoridades de carácter regional, por ejemplo, con la MAX, CB, CEPIP, SIDO, etc. Y mediante ellos con las principales autoridades locales, quienes, en su carácter de responsables comunales, organizarán una reunión tipo asamblea comunicando nuestras intenciones, y con seguridad se nos solicitará que nos presentemos y presentemos el proyecto. En este momento es cuando se debe identificar los principales problemas y enfatizar la imperiosa necesidad social de superarlos, enfocando los beneficios para las comunidades. Con mucha frecuencia los investigadores se acostumbraron a ingresar a las comunidades, a aparecer en las comunidades y empezar a trabajar en las comunidades sin el permiso de las autoridades correspondientes.
Y ese paso es el paso más negativo que se puede dar, porque inmediatamente, de uno u otro modo, terminarás fuera de la gobernanza. Si no tomas en cuenta a las autoridades, inicialmente tampoco podrás desarrollar un buen trabajo. Puedes tener contacto con un miembro de la comunidad, puedes llegar a la casa del miembro de la comunidad, pero si no tienes el permiso desde las principales autoridades, igual, tu proyecto será un fracaso también y terminarás saliendo de la comunidad. El rol de las autoridades, la importancia de las autoridades en las comunidades es fundamental. Un aspecto que debe quedar absolutamente claro en la presentación del proyecto debidamente, en el contexto debido, es la metodología, es que la metodología a desarrollar será absolutamente participativa. Ello implicará que la creación y o recreación de conocimientos específicos se dará al interior de la alianza. Y en todo ese proceso la comunidad será informada. Tiene que ser informada. Y el producto también quedará en la comunidad y de manera documentada, como memoria del proyecto. Y lo conjuntamente logrado y plenamente identificado. Han habido muchos problemas respecto a investigadores que han desarrollado largos, intensos e importantes investigaciones en las comunidades, han concluido sus investigaciones y prácticamente han desaparecido con las investigaciones, llevándose todo el conocimiento. Y lo conocemos esto, sabemos esto, ¿no? Simplemente estoy reiterando aquello. Pero ustedes no van a creer, pero en la zona de Curva, por ejemplo, no existe documentación alguna, sobre los distintos trabajos que se han desarrollado con la cultura Callahuay. Últimamente se han sacado 3 tomos, es una investigadora alemana, ¿no? Y esos 3 tomos no existen en la localidad de Curva. Y se habla sobre la cultura de Curva, Charazani en general, ¿no? Y Charazani. Entonces, los comunarios ya saben de esto, ya conocen de esto, ya tienen esta experiencia. Entonces, cuando hay personas que no son de la comunidad y se acercan a desarrollar las investigaciones, ustedes se imaginarán cuál ha de ser su primera reacción. ¿Cuál podría ser su primera? Otro problema, una vez que tienes el acercamiento a la comunidad, el primer gran problema será el convencer a los comunarios y especialmente a los mayores, el convencer sobre la necesidad de producir conocimiento junto al o a partir del conocimiento que la comunidad creó sobre tal o cual problema. Ya no quieren comunicar. Ya hay una resistencia a comunicar precisamente por desconfianza. No debemos olvidarnos que estaremos relacionados con una estructura sociocultural que no tiene ni tuvo buenas experiencias en varios emprendimientos ofrecidos por diversas instituciones. Comprenderán que el ingreso ha de ser objetivo. En estos casos, lo que se aconseja es siempre estar acompañados por personas conocidas, estimadas y o respetadas en las comunidades, que en cierto sentido actuarían como nuestros garantes y ellos darían fe de nuestras intenciones en general.
La palabra de quien es reconocido como altamente prestigioso es muy importante. En realidad, el prestigio para las comunidades es un valor invalorable. Quien tiene prestigio y reconocido comunitariamente, además, es una persona a la que sí escucha, a la que sí cree. Y cuando nosotros nos aproximemos a la comunidad y estemos una persona prestigiosa, tenemos que tener muy en cuenta que somos también responsables de que ese prestigio quede bien, porque aquello también inspira en la creación de un prestigio para la universidad. Y ello es respondiendo de la mejor forma posible, con las expectativas, con las necesidades y con los compromisos que uno adquiere con la comunidad. Y eso es fundamental. Si por algún motivo estamos o podríamos estar, o alguno de nosotros podría estar con una intención diversa, lo aconsejable es que no sea parte de este proyecto. Otro elemento también aconsejable es no politizar la acción, no vincularnos con partido político alguno, y especialmente, particularmente en la actual coyuntura. No estar junto a personas que priorizan lo político partidario será también importante, porque esa no es la función, ese no es el objetivo, y la universidad no se está prestando a ello, no se debe prestar a ello como universidad. No estar junto a personas o instituciones con los que la comunidad tengan o hayan tenido problemas, eso es muy importante. Nosotros, en la antropología y arqueología, hace mucho tiempo atrás desarrollamos un trabajo en una cuenca cercana a la ciudad de La Paz y tuvimos el grave error de pedir a una institución estatal que nos acompañe, porque esa institución era la responsable del tema que estábamos tratando, a nivel, la responsable de esta estatal del tema que estábamos tratando. Y a la suerte de la nuestra, no llegamos a averiguar aquello, esa institución ya había tenido problemas en esa cuenca. Y claro, no hubo proyecto alguno allá. Al final no hubo proyecto alguno allá. Y los comunales nos pidieron muy respetuosamente dejar. Una vez superado este crucial momento es cuando se deben organizar las mesas de trabajo en función a los problemas detectados y comenzar a estructurar las estructuras que inciden en la configuración de los problemas, teniendo en cuenta que la comunidad tendrá con toda seguridad sistemas de manejo de tal o cual problema. Y en este ámbito ya del trabajo hay que rescatar prácticamente todo lo que dijo el compañero Unzaga, pero especialmente uno que es muy importante, que son las organizaciones locales. Es muy necesario conocer las organizaciones locales y además conocerlas en su propio idioma, porque de esa manera llega a establecer el contacto necesario sobre un sistema dado, un sistema o hecho dado. Y finalmente hay algo importante que es quizás con lo que tenemos muy poca conciencia de ello. Nunca debes cuestionar, nunca tenemos que cuestionar, tenemos que sacar de nuestra lógica aquello, nunca cuestionar la funcionalidad de lo sagrado en las dinámicas comunitarias. Lo sagrado se debe respetar.
necesitar y debe ser considerado como fundamento de solución a partir de la endógena consideración de que la Madre Tierra, la Pachamama, es como un sistema viviente, dinámico, una comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, que alimenta y es el hogar de todos. En el momento que desacralizamos un sistema, prácticamente hemos entrado a incentivar metodologías etnocídicas. Y ese no es de ninguna manera el objetivo. Y además también considerar, precisamente que aquel sistema es el que mantiene, sostiene y recrea el sistema de actividades, de conocimientos que crean y se crean. Eso es muy importante. Eso era todo lo que quería decirles. Muchas gracias.